introduction to the discussion on decolonizing and translation. Well, en las lecturas que he venido abordando hasta el momento en pensamiento ambiental, I think I have to change that. I have to wait. ¿Qué te interesa? Sí, está el futuro. Adelante. Siempre es hacia adelante. No, es pendiente. Es que ya es pendiente. En las lecturas que he venido abordando sobre pensamiento ambiental, de alguna forma y por algún camino siempre vuelvo a lecturas que tuve en el tiempo de cuando era estudiante en comunicación. Y esas lecturas fueron tres. Ok. It's not working. Come on. Si querés me acerco y lo voy ahí. ¿Ya? ¿Lo atrás? Ahí va. Gracias. Que fueron De Cuerpo Presente, de Francisco Varela, luego Pasos hacia una ecología de la mente, de Gregory Bateson, y después un libro que no me acuerdo muy bien, que decía Gaia, en alguna parte del título, y ese libro lo había encontrado en la sección de autoayuda. Y no era, como puede suponerse, el libro de James Lovelock, sino una transcripción de una serie de conferencias que discutían y celebraban el aporte de Lovelock. Y allí figuraban, quiero recordar, las conferencias de Carl Sagan y Lynn Margulis, que por aquel momento también estaban relegados a las secciones de autoayuda. Yo ya conocía a Bateson de mis estudios en comunicación, en particular la teoría del doble vínculo, la cual, como gran parte del trabajo de Bateson, ha sido refutada y puesta en cuestión. Aquel libro de Gaia habría, según mi recuerdo, porque nunca más le pude encontrar ese libro, con un texto de Bateson que yo no conocía. El texto de apertura había sido enviado desde su lecho de muerte para ser leído en su ausencia en aquella conferencia y que se hizo clásico con el tiempo y que se llamó Los hombres son hierba, que calculo algunos de ustedes conocerán. Bateson presenta aquí un asunto importante sobre el cual reflexionar. El funcionamiento de la naturaleza, no voy a problematizar el término naturaleza, voy a decir naturaleza. El funcionamiento de la naturaleza es muy distinto a la forma en que pensamos los seres humanos. Y lo dice con estas palabras muy sencillas y lo ilustra muy someramente con lo que él denominó silogismo hierba. Para esto presenta cómo funciona un silogismo tradicional de acuerdo con la lógica tradicional que llamó a su vez silogismo bárbara. No sé por qué le puso silogismo bárbara, pero es el silogismo tradicional, un silogismo universal, ¿no? Todos los hombres son mortales, Sócrates es mortal, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. En el silogismo hierba, todos los hombres son mortales, la hierba es mortal, los hombres son hierba. Para Bateson, el segundo silogismo puede ser considerado como una forma de pensar poéticamente, incluso metafóricamente, e incluso, de acuerdo con sus investigaciones en psicología, con las formas de pensar características de la esquizofrenia. Si la naturaleza pensara, explica Bateson, su forma de pensamiento seguiría la estructura del segundo silogismo y no del primero. En el primer caso, agrega, se trata de vincular los sujetos de las premisas, Sócrates y hombres,
y dejo el asunto de género por el momento. Y en el segundo, se trata de vincular los predicados de las premisas, es decir, la condición de mortales. Muy seguramente explica el mundo biológico se ha construido a lo largo de millones de años siguiendo lo que el segundo silogismo intenta ilustrar, cuando no existía el lenguaje y el mundo se las arreglaba sin sujetos ni predicados. Esto pone de manifiesto no solo la desconexión o mínima correspondencia entre el lenguaje humano y la naturaleza, sino en consecuencia el lugar de los sujetos y los predicados en el lenguaje, por lo que podríamos decir, siguiendo con el silogismo, que también la hierba son hombres. Pero lo importante aquí es insistir en la diferencia entre el funcionamiento de la naturaleza y la forma que pensamos los humanos. Si esa distancia nos impulsa a imaginar, a representar o a simbolizar el mundo alrededor, creo que lo importante es aceptar esta distancia y asumir la incertidumbre de la incomprensión, al menos en el terreno del lenguaje, no como una carencia, sino como una condición necesaria para comprender otras formas de percibir la totalidad en la que vivimos, la cual es inimaginable. Pero sobre eso vuelvo más adelante. Mi segunda lectura en aquella década fue De Cuerpo Presente, de Francisco Varela. Como algunos sabrán, Varela fue quien presentó el concepto de autopoiesis. Pero no fue eso lo que me conmovió de su lectura. Lo que efectivamente me cautivó fue su propuesta de establecer un puente entre las ciencias sociales y las filosofías orientales, y la importancia de la meditación en la práctica de la ciencia, algo que entendí mucho mejor en una entrevista posterior en un documental que se llama Monte Grande, el lugar de Chile a donde Varela se retiró a morir, visiblemente afectado por un trasplante de hígado, a su vez afectado por una inadvertida hepatitis C. Varela explicaba que debían abandonarse ciertos marcos epistemológicos, teológicos, ontológicos, en la formulación de ciertas preguntas, tomando elementos de la práctica de meditación. La cuestión, explica, es formular una pregunta, ¿acaso lo que nosotros podríamos llamar una pregunta de investigación? Pero a condición de no buscar ninguna respuesta. Solo la pregunta debía ser formulada una y otra vez. Contemplar la pregunta, dice Varela, y dejarla reposar. Dejar reposar una pregunta resulta difícil de imaginar en tiempos de emergencia climática. Creo que la formulación de una pregunta sin respuesta posible puede ayudarnos a comprender, a aproximarnos, a entender la incertidumbre como una presencia cotidiana y constante con la que debemos convivir y que evitamos enfrentar, como científicos o humanistas obsesionados por el conocimiento, en base a modelos, a hipótesis reformuladas una y otra vez, a instrumentos prostéticos que establecen medidas, escalas, lenguajes, de los que la naturaleza nada sabe porque no necesita hacerlo. La naturaleza no necesita saber qué es un grado y medio, porque no piensa en grados centígrados, ni en Celsius, ni en Kelvin, porque no piensa en nada, porque simplemente no piensa. Esto, ilustración, no tiene nada que ver, simplemente lo pongo para distraerlos un poco y que hagan el esfuerzo de seguir la atención de lo que yo estoy diciendo y al mismo tiempo contemplar lo que está en la ilustración. Esta presentación se llama, algo equívocamente, La naturaleza como escritura de lo inimaginable. Fue un título apresurado. A decir verdad, no tenía mucha idea sobre qué iba a tratar mi ponencia, como en el caso creo que de Laura, creo fue. Pero digamos que la fui desarrollando en los propios mensajes con Jorge y Azucena, en la medida en que avanzaba en aquel intercambio de mensajes, en la articulación de una serie de reflexiones que no tenían lugar en la línea actual de mi investigación. En particular, estoy trabajando sobre el concepto de fractura metabólica aplicado en el lamento de un sacerdote venerable del siglo XVIII en las afueras de Montevideo. Pero la invitación a participar era atractiva porque esa serie de reflexiones sobre ciencias cognitivas siguen habitando mi mente al pensar sobre el problema ambiental, sobre la imposibilidad de reconciliarnos con el mundo que nos rodea. Es decir, que esta presentación me llevaba a revisar mis elecciones de lectura de mucho tiempo atrás. La revisión de estos autores me reconciliaba con ciertas ideas muy posteriores respecto de nociones de naturaleza, respecto de la escritura de esas nociones,
respecto de la forma en que voy pensando lo ambiental en un ámbito construido a base de gráficas, cuadros, definiciones, acuñaciones de nuevos términos, urgencias, publicaciones, documentales, ficciones, disciplinas, en fin, representaciones e imaginaciones de muy diferentes registros y orígenes de las que la naturaleza no tiene la menor idea. El conjunto de todas estas representaciones, obsesivas, urgentes, ansiosas, pienso que quizá estuvieran provocando un efecto contrario al buscado, es decir, alejarnos de esa aproximación. Por lo tanto, creo que sería necesario asumir otra noción que la trascienda y la abarque y que yo llamo lo inimaginable. Pienso en esto porque creo que esta noción debería ser asumida en toda su materialidad inconmensurable, es decir, infinitamente grande, infinitesimalmente pequeña, inconcebiblemente densa, para comprender, en definitiva, que tenemos escasa idea de dónde estamos parados. Una ecología sin naturaleza, dice Tim Morton. La ecología enloqueció, dice Bruno Latour. Surge entonces un par de cuestiones que me gustaría abordar, aunque sea de manera superficial. La primera es el problema de las representaciones de la naturaleza en la academia y las formas en que las disciplinas crean teorías o se transforman ellas mismas en teorías de la naturaleza, las cuales, me atrevo a aventurar, provienen de entender un universo interpretado en sus orígenes teológicamente como una totalidad. Esta totalidad podría ser lo que Francisco Varela llama la teoría de Dios, un término que atribuye al Dalai Lama en un diálogo que habría tenido con religiosos cristianos. Al parecer, le preguntó al Dalai Lama a los religiosos, ¿cómo es eso de la teoría de Dios? Esta totalidad, por decir así, este ordenamiento aséptico, sin fisuras y pleno de sentido, podría ser eventualmente dividido en partes para su análisis, y estas partes serían, para esta presentación, las disciplinas. Es importante recordar que tanto Bateson como Varela fueron académicos transdisciplinares mucho antes de que existiera el término, y que seguramente una de las razones por las cuales eran desplazados a las bateas de autoayuda obedece a que abordaron la biología, la genética, las ciencias cognitivas, la etnología, la psicología, la física, la filosofía, la matemática, la poesía, la literatura y la religión sin solución de continuidad. Al parecer, poco preocupados por alimentar ninguna disciplina. Con el propósito de abordar el problema del cambio climático en el ámbito académico, quizá sea necesario recargar aún más las tintas en la necesidad de trascender las disciplinas, ya que las disciplinas, sus existencias, sus supervivencias, no se encuentran en absoluto amenazadas en nuestros contextos laborales y académicos. Para citar a Haraway, lo que necesitamos hacer es pensar, no es la disciplina de la filosofía, de la economía política, de la biología o de la literatura o bla, bla, bla. Las disciplinas se encargan bien de sí mismas sin mi ayuda. Esto lo dice en un documental que habrán visto que se llama Storytelling for Earthly Survival, que es un documental muy lindo, y agregué una postdata que no voy a comentar, pero es muy linda, que es Good thinking always happens in moments of speechlessness. Y ella dice que estamos en un momento de speechlessness. A partir de estas reflexiones, en segunda instancia, voy a reordenar de maneras sucesivas, en un encadenamiento, los conceptos presentados hasta aquí por Varela y Bateson, según un empleo quizá lúdico, quizá creativo, quizá performático, pero seguramente ad hoc, que siento habilita mi lugar de escritor, es decir, imaginando supuestos de sus reflexiones para llevarlas al ámbito del pensamiento ambiental, o al revés, irrumpir en esas reflexiones desde el pensamiento ambiental. Retomo entonces el concepto de Bateson y mi deducción sobre la indefinición entre sujetos y predicados y la necesidad planteada por Varela de asumir la incertidumbre prescindiendo de toda estructura total o totalizante para comprender la complejidad y la inmensidad que identifico como lo inimaginable. Presento entonces un primer reordenamiento de las ideas en el cuadro siguiente.
En la primera fila cito la frase del Dalai Lama en diálogo con sacerdotes de Occidente mencionada por Varela. La segunda fila es una noción de mi cuño que me surgió inevitablemente a partir de la primera. Si hablamos de Dios, la naturaleza sería la obra de Dios en la tierra. Por otra parte, me pregunto si hay alguna teoría que no sea de y sobre la naturaleza. En cualquier caso, esta noción quizá puede aportar elementos al abordaje transdisciplinar sobre el pensamiento ambiental. La noción de la última fila la traigo algo más arbitrariamente, también recurriendo a la imaginación, a una asociación libre, diría, como un atajo quizá reprobable, pero que podría ser otro aporte en la misma dirección, y la repito, la teoría como metáfora. Vuelvo a reordenar estas reflexiones con el mismo propósito, es decir, con el mismo espíritu de indefinición entre sujetos y predicados y de acuerdo con una narrativa que me permita aceptar lo inimaginable como parte de la experiencia psíquica o cognitiva del mundo. Este reordenamiento quedaría articulado en la siguiente frase. Construimos metáforas de la naturaleza fundadas en teorías. Y de nuevo, vuelvo a reordenar esta frase de acuerdo con tres cláusulas que relaciono con tres registros muy apreciados por los lacanianos y que creo pueden ser útiles para pensar estas cláusulas en el camino a la aceptación de lo inimaginable en nuestra vida cotidiana. Este reordenamiento quedaría articulado de la siguiente forma. Lacan presenta los tres registros que hacen posible la vida psíquica del ser humano y que se presentan de manera simultánea o en sus propios términos anudados entre sí. Tanto el registro de lo simbólico en la primera fila como el registro de lo imaginario en la tercera han sido bastante empleados en los estudios literarios, pero quizás sea el registro de lo real el necesario ahora para abordarlo desde el pensamiento ambiental. En este sentido, lo real es aquello que no puede ser representado ni simbolizado, aunque tenga una existencia propia. Tampoco debe confundirse con la realidad. Lo real es, en definitiva, lo que no podemos pensar, ni representar, ni especialmente imaginar. Podemos ir más lejos para forzar el argumento y presentar lo real como lo verdaderamente inimaginable. Por lo tanto, podríamos reformular la pregunta inicial, aquella que no buscaba respuestas, aquella que reposaba, de la siguiente forma. La naturaleza es una escritura de lo real, es un poco distinto a lo que está escrito ahí porque lo seguí pensando. ¿La naturaleza es una escritura de lo real? Propongo no buscar aquí tampoco ninguna respuesta, es decir, contemplar la pregunta y seguir dejándola reposar. No obstante, es necesario precisar que aquí la escritura se presenta como representación o simbolización de la naturaleza. Si lo real es irrepresentable, entonces no habría escritura posible, por lo cual deberíamos cambiar de andarivel epistémico y pasar de las representaciones a las morfologías, y quizá pensar más en indicios que en representaciones. Entonces la nueva pregunta sería, ¿la naturaleza es un indicio de lo inimaginable? En cualquier caso, la no respuesta a la pregunta nos lleva a comprender cualquier noción de naturaleza, sea representación o indicio, como insuficiente respecto de lo que nos rodea, como el mayor de los hiperobjetos, y sin ninguna posibilidad de ser nunca imaginado. Solo aceptando esta imposibilidad de imaginar, podríamos reflexionar sobre el ambiente desde una perspectiva nueva y creo necesaria. Acá también los distraigo un poco. ¿Podemos pensar lo ambiental fuera de los términos del problema ambiental? ¿O el ambiente fue siempre un problema? ¿O quizás no debemos decir problema y debemos decir otra cosa en lugar de problema? Si eso puede ocurrir en el futuro, ¿puede ocurrir ahora? Pero entonces, ¿qué responsabilidades implica pensar lo ambiental fuera del problema, aún sabiendo de que se trata de un problema creado por humanos? ¿Y qué responsabilidades implica equiparar lo real con lo inimaginable? ¿Qué responsabilidades implica aplicar esa violencia epistémica? ¿La transdisciplinariedad implica violencia epistémica? ¿O hablaríamos de un ecumenismo epistémico? ¿O de una pragmática epistémica?
Intentemos o no buscar respuestas, creo que es importante seguir formulando preguntas a ser contempladas sin la urgencia de obtener respuestas. Y creo que la formulación de esas preguntas debería provenir de un campo transdisciplinar, transepistémico, transacadémico. Y cuando digo transacadémico me dice la pregunta, ¿hay academias o hay una sola academia que trasciende sus límites? Que nos habilite finalmente a formular nuevas preguntas. Y creo que es muy importante también, a la manera en que lo hace la poesía o a la manera en que lo hace el pensamiento creativo o creador, tratar de no obtener respuestas en el camino a la comprensión de una totalidad que habitamos. Y en esa formulación constante y sin urgencias por responderlas, lograr aceptar el privilegio de poder hacer esas preguntas. Y lograr aceptar el privilegio de no tener que responderlas, y por lo tanto definir y discutir allí cuál es nuestra responsabilidad en todo esto, no en términos de las posibilidades que tenemos, ni en términos de los derechos que tenemos, sino en todo caso el derecho de los demás, pero no del nuestro, sino en términos de responsabilidad. Esto implica abandonar al mismo tiempo cualquier impulso prescriptivo, tal como Latour propone para pensar el problema ambiental, es decir, de acuerdo con una ecología política cuyo imperativo sea no partir de imperativos, de lo que la naturaleza debería ser en sus representaciones e imaginaciones. Gracias. Thank you so much, Leandro. Questions or comments? Muchas gracias por la presentación. Te quería hacer una pregunta que es una duda sobre un alcance de una afirmación tuya, ¿no? Cuando te referís ahora en el tramo final, esto de superar las limitaciones o los bordes epistémicos, y te referís a que existen más de una academia. ¿Eso te está refiriendo en términos de distintos sistemas de saberes o conocimientos? El espíritu de esta edición de Saras era pensar en aquellos ámbitos fuera de la academia, pero frente a eso yo me preguntaba qué estamos entendiendo por academia, si podemos estar hablando de varias academias o de una academia. Hablamos de la academia en general, ¿no? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de academia? Si estamos hablando además de transdisciplinariedad. No sé, no tengo respuesta a tu pregunta. Pero me parece que es una pregunta que hay que hacerse, de qué estamos hablando cuando hablamos de academia, porque somos todos académicos, pero finalmente no sabemos bien cuál es exactamente nuestro lugar, no solamente dentro de la academia, sino fuera de la academia, sino también fuera de la academia. Buenísimo, buenísimo. Gracias. Así que lo voy a hacer en español también. Primero, tal vez lo más trivial, pero lo que más me atrae a buscar un género distinto para comunicarte, es la ironía y el sentido del humor, ¿no? Ha habido fino, poco, pero hay, y que ha habido muy poco durante el día en nuestras presentaciones. Así que, pero va como recordatorio, ¿no? Que hay cosas que aún desde una posición menos contracultural, como has desarrollado ahora, dejamos pasar, tal vez innecesariamente. Lo segundo, que deliberadamente has asumido una voz casi contracultural a lo que hacemos aquí nosotros, y que casi se parece a ese chiste desde un punto, y David me va a perdonar, desde el punto de vista budista, cristianos y musulmanes son la misma cosa, ¿no? Nosotros pensamos que somos muy distintos a otros humanistas, o que somos muy distintos a otros científicos, pero en el fondo estamos dentro. Después quería hacer una
no una aclaración que sea necesaria, a lo mejor es totalmente innecesaria, pero en retrospectiva, lo que decía sobre la naturaleza me obligó a notar, no confundirme, Jorge, no te confundas, cuando hablamos sobre naturaleza, que cuando decimos que la naturaleza está animada, que de acuerdo a otras ontologías la naturaleza está animada, en realidad lo que estamos diciendo es que los territorios y los seres que pueblan esos territorios están animados, ¿no? Y si hacemos esa aclaración, eliminamos el conflicto, porque tú estás hablando de otra cosa que no es la cuestión de si aceptamos o no que los territorios estén poblados de seres animados. Y con esto es el preludio para llegar a lo final. En la tradición occidental, el último sentido de lo que en inglés llamamos wilderness y en español solíamos llamar el desierto, el último sentido no tiene que ver con biodiversidad, sino el último sentido tiene que ver con lo que no se puede simbolizar, ¿no? Con lo que es impenetrable, inimaginable. Y en tu gesto de volver a ese punto, me pregunto si no hay unas ganas de reencantarse con aquello que no voy a llamar la naturaleza para no contribuir a la confusión, pero reencantarse con las cosas que son inimaginables, que se escapan a la verbalización y que están ahí. Pero al mismo tiempo, Leandro, eso es Dios, ¿no? Es el innombrable, es el que no se puede, el que no se puede. Y quería también notar, aunque sea por viejo, que cuando el mexicano Enrique Leff trabajaba el concepto de lo ambiental, lo que él llamaba lo ambiental era precisamente aquello que no habíamos logrado sistematizar, ¿no? Porque toda crisis ambiental surge de un problema de conocimiento. Si no hubiésemos tenido el problema de conocimiento, no hubiésemos creado el problema ambiental. Entonces, lo que él denominaba con la palabra ambiental era aquello que estaba escapando a la sistematización y lo que estaba escapando al conocimiento. En todo caso, te agradezco mucho este tipo de intervención. Gracias. Gracias. Sí, yo les agradezco mucho, Azucena y a ti, la invitación, porque en realidad me permitió justamente volver sobre cuestiones sobre las que no podía decir nada si no era a través de esta forma de hacerlo. Digamos, salir del andarivel tradicional de la presentación. No es que me aburriera, pero sentía que no podía llegar a decir lo que quería decir si no era a través de otra forma de decirlo, que tiene que ver calculo yo, con la forma de jugar con la teoría, de jugar en el mejor sentido, ¿no? De inspección, bueno, de indagar qué está pasando con estos términos y qué pasa si cambio este término por otro. Y empecé empecé a jugar de esa forma. Y obviamente no llegué a nada, pero la intención era mostrar justamente esa deriva. Y me parece que en esa deriva era donde estaba más la riqueza que en llegar a ninguna. Y me pregunto si el problema de la incertidumbre, ¿no?, que nos interesa tanto, no solo nos interesa por la posibilidad de crear tanto problema y tantas injusticias, sino que nos interesa porque el problema de la incertidumbre es que también tiene un atractivo intelectual para nosotros. Iba a ¿no? decir eso, iba a decir, por eso hablaba del privilegio al final. Podemos darnos el lujo de pensar en estas cosas, podemos pensar en preguntas sin tener que responderlas porque tenemos ciertos privilegios, ¿no? Y me parece que es importante pensar en las responsabilidades que tenemos nosotros una vez que llegamos a entender que es importante hacer preguntas de este tipo, porque la emergencia o la urgencia exige también otras acciones. Y entonces, por eso pensaba, bueno, a partir de lo que es academia, ¿cuál es el lugar que tenemos nosotros desde la academia, dentro de la academia, hacia adentro y hacia afuera? Hay muchas responsabilidades allí. Y hay muchos, la palabra no me gusta, pero no la voy a usar. Hay muchos obstáculos,
constantemente hay obstáculos. En todas, no sé, para mí, trabajar sobre humanidades ambientales es una lucha constante. Por el medio en el que trabajo, por la sociedad en la que vivo, tener que explicar todo el tiempo lo que estoy haciendo es un esfuerzo enorme. Y a veces ya ni siquiera lo explico, lo cual es un error. Hay que explicar y hay que volver a explicar. Pero me parece que ahí eso es parte de la responsabilidad, explicar qué es lo que haces, aunque sientas que estés en un lugar privilegiado. Creo que explicar y explicar. De la manera más nivelada, no sé cómo decirlo, pero eso. Sí. No, me quedé pensando en este intercambio y en una frase de Jorge que vincula de nuevo la incertidumbre y el origen de muchas de las problemáticas, ¿no? En esa incertidumbre y desconocimiento. Pero cuando vamos a la persistencia de esa problemática, muchas veces ese desconocimiento desaparece y lo que está en juego es en definitiva un choque de valores, ¿no? De sistema de valores. Sí. Eso es interesante, ¿no? En la evolución del problema, ¿no? De cómo surge, pero después cómo convivimos con él. Sí, por eso yo hablaba si digamos, el cambio de episteme o el cambio de sistema epistemológico no implica siempre una violencia, porque implica una violencia para alguien. Tener que, o para la persona que tiene que cambiar su sistema epistémico, o para la persona con la cual estás hablando. Y esas consideraciones son sutiles, pero son muy fuertes, y vos tenés que dar a entender siempre. Nada, me parece que va por ahí, ¿no? Bueno, ya que modero, me voy a dar la última palabra. Bueno, me gustó mucho la presentación, sobre todo porque nos ubica en un plano de la naturaleza que no hemos hablado hasta ahora, pero que a la que la literatura nos acerca, y es un plano más oscuro, de los deseos, pero de los deseos quizás de los que con los que no relacionamos con naturaleza, pero que si pensamos en nuestro mundo contaminados, intoxicados, quizás también tengamos que cambiar la visión de lo que relacionamos con el referente naturaleza. Pero la pregunta que tenía era sobre algo que dijiste, que la naturaleza no piensa. Entonces, como mencionaste Timothy Morton y habla del pensamiento ecológico y que no hay un metalenguaje para posicionarnos, para hablar desde fuera del mundo, quería preguntarte si podías elaborar qué significa que la naturaleza no piensa, porque para mí suena como suena bastante antropocéntrico, o si es que la naturaleza a lo mejor tiene una manera de pensar, pero está fuera de nuestras posibilidades de lenguaje humano. Bueno, si podías elaborar sobre eso. Diría que tiene una forma de pensar inimaginable. No podemos saber. Pero acá lo que quiero decir es, a diferencia de pensar en una dimensión religiosa del asunto, es que lo inimaginable es lo real. Es decir, ese funcionamiento yo lo estoy viendo, estoy presenciando eso, pero no lo puedo imaginar justamente porque estoy frente a eso. Lo que quiero decir es que entendí Lacan desde el pensamiento ambiental. Lo que quiero decir es que lo real es justamente lo que no podés imaginar porque está frente a ti. Solo podés imaginar lo que no está frente a ti. ¿Sí? Entonces, me parece que la naturaleza, si piensa, yo no puedo saber cómo es. Pienso obviamente en Gaia, pienso en la forma, pienso en entropía, pienso en toda esa cuestión bastante racional, si querés. Pero me parece que no sé, realmente no lo sé, y me parece que hay que asumir algunas incertidumbres. Me parece que es importante no saber, no sé cómo decirlo, es importante no saber de la mejor forma, no sé, me parece que hay que asumir la incertidumbre
no solamente pensando en el problema ambiental, donde hay muchas certidumbres, por suerte, pero hay cuestiones que no sé. También me parece que hay cierta obsesión por el conocimiento y tiene que ver con cómo producimos conocimiento, en el sentido de que todos estamos produciendo millones de artículos por año, sin ni siquiera leer lo que leímos el año pasado ni el otro, y mucho menos a estos señores que tienen 20, 30, 40 años para poder volver sobre ellos, ¿no? Entonces, me parece que hay una cuestión ahí sobre la producción de conocimiento que me parece que también nos está alejando del asunto. Entonces, cuando digo no responder o no, ¿cómo fue que me dijiste? O no pensar, no estoy diciendo dejemos de pensar, sino pensemos qué es lo que ya pensaron otros y pensemos sobre eso, pero la dinámica de las lógicas académicas, digamos, te llevan todo el tiempo a estar produciendo cosas aunque no tengas nada que, perdón, aunque no tengas nada que decir. Aunque no tengas nada que decir. Entonces, me parece, qué sé yo, no sé, mi forma para decirlo era creativamente, porque me parecía que era como abrir una brecha, y bueno, y ver qué pasaba. Estamos un poco atrasados. Sí, por supuesto. Lo mío es un comentario pequeño que me quedó resonando con lo que decías de cuántas academias hay, si la academia es una sola, dónde están academias, si es una sola, y vinculando también a esto que hablaba de los privilegios, de pensar en preguntas que no necesariamente tienen respuestas. Y justamente preguntarte o comentarte si la academia no somos todos esos individuos que elige una sociedad para pensar en preguntas sin respuesta, o que no tenemos la necesidad de responder. Bueno, eso es, estás respondiendo, quizás, perdón, la otra pregunta viene ahora. Perfecto. Ahí sí. Dos cosas también que me quedaron como resonando un poco, que me pareció muy interesante el juego de palabras y de ideas que colocabas, pero me puse a pensar, ¿y no sería interesante tal vez también entrar en ese juego de pensar en las formas de negación de la naturaleza? Por ejemplo, cuando se habla de que algo es contranatural, de que es antinatural, ahí hay una representación negativa, ¿no?, del término que también induce a una forma de significado en particular. Y lo otro que te quería preguntar también, a propósito de que hablaste de Donna Haraway, ¿no será que realmente el tema de la naturaleza no es un problema de pensamiento, sino que tiene que ver con un sentir en relación a la idea de los conocimientos situados, ¿no? Creo que ahí, por ejemplo, la propia obra de Haraway, cuando habla de esta idea de la deconstrucción del sentido de la vista, del ojo científico, y de ponerse a observar el mundo a través del cuerpo, de otras maneras, hay también un reclamo de eso, ¿no? De cómo sentir la naturaleza más que pensarla, tal vez ya la pensamos mucho. Sí, con respecto a la primera comentario, me parece que sí, tenemos ese privilegio de hacer preguntas y no tener por qué responderlas, pero creo que en muchas instancias son necesarias las respuestas. Quizás no en la academia, pero quizás pensando en cómo trascender la frontera académica del otro lado, quizás, es horrible decir del otro lado, de este lado, pero se necesitan respuestas. Se necesitan respuestas concretas y ciertas sobre problemas concretos. Pero me parece que la academia es un ámbito donde podés pensar a otra velocidad y pensar a otro tiempo. Porque también hay una cuestión con la velocidad y con la espectacularización de todo este asunto del problema ambiental, que no por ser menos grave tiene por qué ser espectacular. Hay una cuestión ahí bastante perversa en eso, sobre el problema ambiental en su valor de cambio, digamos, ¿no? Bueno, esto tiene un valor, esto sale tanta guita, hablar sobre esto sale tanta plata, me va a dar tantos dividendos. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Lo estoy diciendo de una manera muy grotesca, pero me parece que va por ahí. Y con respecto a lo de Haraway, sí, yo creo que ahí, y ahí también te respondo, Azucena, yo creo que ahí no sé cuál es la solución a la no imaginación, pero lo que sí Haraway plantea es cómo las soluciones o cómo los puentes o cómo la comprensión de
tu ámbito reside en gran medida en las relaciones, con humanos o con no humanos o con lo inanimado. Es decir, el vínculo, y esos vínculos son vínculos resilientes, digamos, pero son pequeños. Y porque siempre está la pregunta, por lo menos que es, bueno, ¿por qué voy a tener que preocuparme del problema climático cuando las grandes petroleras son las grandes culpables, o los países, no sé cuánto? Pero creo que ahí estás dejando pasar una oportunidad que es la de donde ocurren los verdaderos cambios, que es en las relaciones, en los vínculos más estrechos y más cercanos y más pequeños. Y ahí creo que la idea de hiposujeto de Morton es muy interesante. Es decir, el hiposujeto como alguien que está todo el tiempo estableciendo esos pequeños vínculos resilientes y sin pensar en grande. Pensar en grande creo que es un problema grande.